Bueno, mis amigos, les saludo a todos deseándoles bendiciones del eterno Dios. Quiero decirles pues que han pasado muchas cosas en mi vida, en mi familia, y por más errores que se cometen, no dejo de escudriñar la palabra de Dios. Sé que de pronto pues más de uno me va a tirar piedras porque pues no he sido santo de su devoción. Entonces quiero decirles que la palabra de Dios nos enseña que las piedras hablarán. Y pues quiero decirles que reciban el consejo de la palabra de Dios para que enriquezcan su conocimiento. Y pues me disculpan si no lo hago de pronto de la mejor manera, porque ya todos saben que las tecnologías no son las mejores. Entonces lo que quiero es compartir lo que he aprendido de la palabra de Dios, lo que he escudriñado. Vamos a hablar de el eterno Dios, de Deuteronomios 6:4, el gran Shema. Dice así, dice: Shema Israel Adonai Elohena Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno, ese uno es Echad, y ese Echad es unidad, porque hay dos palabras que se refieren en cuanto al hebreo, y es Echad, es unidad, y Yahid es único, y en este caso se usa es Echad. Ya les voy a explicar por qué. Echad, el mismo Echad que aparece cuando Dios habló del matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán Echad, una sola carne, y los dos serán una unidad. Entonces, pues podemos ver que en un matrimonio son dos personas, pero el Señor dijo que éramos una sola carne. Veamos, quiero explicarles sobre las manifestaciones del Dios Todopoderoso, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Los plurales que Dios utilizó en la Escritura. Dice, el primero lo encontramos en Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el primer plural. El segundo está en Génesis 3, verso 22. Y dijo Dios, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí vemos otro plural. El hombre es como uno de nosotros. Y el otro plural lo encontramos en Génesis 11, verso 7. Dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Confundamos, descendamos y confundamos allí su lengua. Otro plural lo encontramos en Isaías 6. El profeta Isaías, el capítulo 6, el verso 8. Dice así: a ver. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Bueno, más adelante porque está largo el texto. Dijo el 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí vemos el otro plural.
¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y contestó el profeta Isaías, envíame a mí. ¿Con quién hablaba Dios cuando utilizó estos plurales? Algunos dicen y enseñan que con los ángeles, pero la escritura muestra que los ángeles estaban viendo la creación del Eterno a lo lejos y glorificaban a Dios por lo que miraba que estaba creando. Mas los ángeles no hicieron parte de la creación. Mi padre enseñaba que Dios hablaba con la sabiduría y ahí le doy la razón. Ahí le doy un 10 por lo que aprendí de mi padre. Vea lo que dice Proverbios 8:22. Muy claro. Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Quién dice? La sabiduría está diciendo esto. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, dice la sabiduría. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces con claridad podemos decir que Dios hablaba con la sabiduría. ¿Quién es esa sabiduría? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos aclara esto en Primera de Corintios, el capítulo 1, en el versículo 24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién era esa sabiduría? Esa sabiduría es Cristo Jesús. Esa sabiduría es el Hijo de Dios. Dios fue manifestado en carne, como dice Primera de Timoteo 3:16. Miren lo que nos enseña acá la palabra de Dios en Génesis 1:1. No hay por qué darle vueltas a la escritura, sabiendo que todo está aquí, es cuestión de analizarlo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y apareció el verbo, la palabra creadora. ¿Quién es esa palabra creadora? Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Ese verbo es Jesús. Entonces, no hay discusión alguna. Sabemos que Dios hablaba con su familia, con Jesús y con el Espíritu. Aquí lo podemos ver. En el principio creó Dios, Dios creando, el Espíritu moviéndose, y ese dijo Dios, que es el verbo. Vamos a ver qué nos dice Juan. Vea lo que nos dice Juan aquí para confirmar quién es el verbo. Bendito el verbo de Dios. Juan 1:1 dice lo siguiente. En el principio, ¿cuál principio? En el principio de Génesis 1:1 era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Este verbo era en el principio con Dios. ¿Y quién es ese verbo? Ese verbo es Jesús. Jesús es el verbo. Entonces podemos analizar lo que la escritura nos muestra, nos comprueba. Me llamó tanto la atención este texto que encontré aquí en Proverbios. Proverbios 30, versículo 4 dice lo siguiente: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí lo sabes? Entonces nos pone a escudriñar la palabra y a analizar con quién hablaba Dios en el principio. Hagamos, confundamos, descendamos con la familia de Dios, el verbo. Entonces podemos ver al Padre creando, al Hijo, ese verbo ahí también presente, y al Espíritu moviéndose. Estos son manifestaciones del único y soberano Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue manifestado en carne? A través del verbo. Y ese verbo es Jesús. Recordemos que Jesús es la imagen del Dios invisible. Mire lo que menciona aquí el Apocalipsis, ya terminando, capítulo 22, versículo 16. Yo Jesús he enviado mi ángel. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Póngale bien cuidado. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué quiero mostrarles aquí con este texto, finalizando ya el Apocalipsis? Yo Jesús, vemos a Jesús y el Espíritu y la esposa diciendo, ven, y Dios juzgará. ¿A quiénes? A aquellos que añadan a esta palabra. Entonces vemos a Jesús, al Espíritu y Dios juzgando. Y en el Génesis comienza de igual manera. Dios creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Espíritu moviéndose, y ese dijo Dios, que es la sabiduría de Dios, Jesucristo. Entonces, esas tres personalidades del eterno Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses, un solo Dios, tres personalidades diferentes y distintas en unión para llevarnos a la anhelada salvación de nuestra alma. Dios les bendiga, guarden este video, analícenlo y el Señor les guarde.